Bienvenidos a Entre Líneas. Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión? Por supuesto, siempre. Hoy nos adentramos en la vida y obra de un gigante de la literatura colombiana. Manuel Zapata Olivella. Exactamente, Manuel Zapata Olivella. Médico, antropólogo y un cronista excepcional de la experiencia afrocolombiana. Un hombre multifacético, sin duda. Totalmente. Y en este deep dive vamos a intentar comprender cómo todas estas facetas se fusionaron en su obra. Un reto fascinante, ¿no crees? Sin duda. Y un legado imborrable en la literatura latinoamericana. Totalmente de acuerdo. Lo interesante de Zapata Olivella es que su formación académica no se limitó, digamos, a lo teórico. Te entiendo. Su pasión por la danza folclórica que cultivó junto a su hermana Delia Zapata Olivella le brindó una conexión muy profunda con las tradiciones, Claro. con la identidad afrocolombiana, algo que se refleja claramente en sus escritos. Claro, esa vivencia de la cultura a través del cuerpo, del ritmo, sin duda enriqueció su perspectiva. Sin duda. Y hablando de sus escritos, qué prolífica fue su obra. Impresionante. Novelas, cuentos, ensayos, artículos periodísticos Incluso piezas teatrales. e incluso piezas teatrales. Exactamente. Es que Zapata Olivella no se conformó con un solo género, un solo formato. Buscó constantemente nuevas formas de expresar la complejidad de la experiencia afrocolombiana, Ya. de denunciar las injusticias sociales y de celebrar la riqueza cultural de su pueblo. Me intriga esa búsqueda de diferentes formas de expresión. Dirías que hay un hilo conductor, una esencia que une toda su obra. Sin duda, Sí. si tuviéramos que resumir la esencia de su obra en una palabra, yo diría que es resistencia. Resistencia. Resistencia frente a la discriminación, resistencia frente al olvido, resistencia frente a la homogenización cultural. Zapata Olivella nos muestra cómo la cultura afrocolombiana ha sobrevivido a siglos de opresión, manteniendo viva su identidad Ajá. y sus tradiciones. Esa idea de resistencia me parece clave para entender su obra. Y hablando de autores que exploraron la resistencia y la identidad, Podríamos trazar algún paralelismo entre Zapata Olivella y figuras como James Baldwin o Ralph Ellison en Estados Unidos. Absolutamente. Al igual que Baldwin y Ellison, Zapata Olivella utilizó la literatura como un arma para combatir el racismo y la discriminación. Sus obras no solo son un reflejo de la realidad social, sino también un llamado a la acción, una invitación a construir una sociedad más justa, más igualitaria. egalitaria. Y en ese sentido, ¿cómo crees que influyó su encuentro con Langston Hughes durante su estancia en Estados Unidos? Nuestras fuentes mencionan que fue un momento clave en su desarrollo intelectual. Imagínate el impacto de ese encuentro. Dos mentes brillantes, unidas por la lucha por la justicia social, compartiendo ideas, experiencias. La influencia de Hughes en Zapata Olivella es innegable, Claro. especialmente en su compromiso con la denuncia de la opresión racial y la defensa de la identidad cultural. Es como si ese encuentro hubiera encendido una llama en Zapata Olivella, una llama que lo impulsó a llevar su propia lucha a otro nivel. Me fascina esa idea de una llama que se enciende, que impulsa la creación. Y volviendo a su obra, me gustaría que nos centráramos en una de sus novelas más emblemáticas, A ver, Chambacú, Corral de Negros, que la convierte en una obra tan fundamental para comprender la realidad social de Colombia. Chambacú, Corral de Negros es mucho más que una simple novela. Es un retrato crudo y conmovedor de la vida en un barrio marginal de Cartagena, Ajá. un lugar donde la pobreza, la discriminación y la violencia eran el pan de cada día. Lo que hace a esta obra tan especial es su capacidad de transportarnos a ese mundo, de hacernos sentir la angustia, la esperanza, la resistencia de sus habitantes. Y en este caso, ¿cómo se manifiesta esa resistencia de la que hablábamos antes? La resistencia se palpa en cada página de la novela. Sí. En la lucha de los chambaculeros, Sí. como se conocía a los habitantes del barrio, Claro. por mantener su hogar, su cultura, su identidad. Zapata Olivella nos muestra cómo, a pesar de las adversidades, la comunidad de Chambacú se aferra a sus raíces, a sus tradiciones, a su música, a su forma de vida. No se rinden ante la marginación, sino que luchan por su derecho a existir. A ser visibles, a tener un lugar en la sociedad. Es una lucha que trasciende las fronteras de Chambacú y que conecta con la experiencia de muchas comunidades marginadas en todo el mundo. Y hablando de contexto histórico, nuestras fuentes mencionan que la novela se desarrolla en un momento crucial para Colombia, ¿En qué momento? la época del gobierno de Rojas Pinilla. Exactamente, el gobierno de Rojas Pinilla implementó un plan de reubicación para los habitantes de Chambacú, un plan que muchos consideraron como un intento de limpiar la ciudad, de ocultar la pobreza y la marginalidad. La novela de Zapata Olivella captura la atención de ese momento, el miedo a perderlo todo, la incertidumbre ante el futuro. Y en ese contexto tan complejo, ¿cómo se inserta la obra de Zapata Olivella en la escena literaria colombiana?
Recibió el reconocimiento que merecía en su propio país. A pesar de las controversias que su obra podía generar, Zapata Olivella contó con la admiración de grandes figuras de la literatura colombiana, como Gabriel García Márquez, quien lo consideraba uno de los escritores más importantes del país. Su obra desafiaba las normas establecidas, ponía el dedo en la llaga de las problemáticas sociales y abría un espacio para las voces que hasta entonces habían sido silenciadas. Y esa valentía para desafiar las normas, para dar voz a los sin voz, es quizás uno de los legados más importantes de Zapata Olivella. Sin duda, su obra nos recuerda que la literatura tiene el poder de transformar la realidad, de generar conciencia, de inspirar la lucha por un mundo más justo. Y en ese sentido, el legado de Zapata Olivella sigue vivo, más relevante que nunca en un mundo que todavía necesita escuchar las voces de los marginados. De los olvidados. Pues resisten. Hablando de la lucha por la justicia y la representación, Chambacú, Corral de Negros, no es la única obra donde Zapata Olivella explora estas temáticas. Claro que no. Hay otras novelas que también vale la pena mencionar, ¿verdad? Por supuesto. Obras como Tierra Mojada, su primera novela, y ya podemos ver su interés por las realidades sociales, centrándose en las duras condiciones de vida de los campesinos. La calle 10 nos lleva al corazón de Bogotá, donde explora las tensiones raciales y la marginalidad en un contexto urbano. Y en Detrás del Rostro se adentra en la psicología de sus personajes, revelando sus miedos, deseos, contradicciones internas. Me llama la atención cómo, a pesar de abordar diferentes contextos y personajes, la temática de la resistencia y la búsqueda de identidad parecen ser constantes en su obra. Exactamente. Zapata Olivella no solo retrataba la realidad, sino que la analizaba, la diseccionaba. Para comprender las raíces de las problemáticas sociales, en cada una de estas obras podemos encontrar esa lucha por la dignidad, por el reconocimiento, por la construcción de una identidad propia en un mundo que a menudo intenta invisibilizar o negar la experiencia afrocolombiana. Y hablando de reconocimiento, ¿cómo fue recibido Zapata Olivella por la crítica literaria de su época? Logró trascender las barreras del prejuicio y la discriminación. Si bien su obra no estuvo exenta de controversias, especialmente por su crítica a las estructuras de poder y su defensa de las comunidades marginadas, Zapata Olivella logró ganarse un lugar importante dentro de la literatura colombiana. Su estilo, que combina el realismo social con elementos de la tradición oral afrocolombiana, le valió el reconocimiento de la crítica y la admiración de muchos lectores. Es interesante cómo logra fusionar lo académico con lo popular, lo tradicional con lo moderno. Y ese reconocimiento se tradujo también en un impacto social. Sí. Su obra logró generar cambios concretos en la sociedad colombiana. Sin duda, la obra de Zapata Olivella contribuyó a visibilizar la realidad de las comunidades afrocolombianas, a poner sobre la mesa temas como la discriminación, la pobreza y la exclusión social. Sus novelas abrieron un espacio para el debate, para la reflexión, para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Y ese impacto, ese legado, sigue vigente en la actualidad. Por supuesto. ¿Cómo crees que se percibe la obra de Zapata Olivella en el siglo XXI? Zapata Olivella es hoy en día considerado uno de los autores más importantes de la literatura colombiana y latinoamericana. Su obra se estudia en las universidades, se reeditan sus libros, se realizan adaptaciones teatrales y cinematográficas. Y lo más importante, su mensaje sigue resonando con fuerza en una época donde la lucha por la igualdad y la justicia social sigue siendo un tema central. Es decir, su obra ha trascendido las barreras del tiempo y del espacio, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones. Exactamente. Zapata Olivella nos dejó un legado invaluable, una obra literaria que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad, la importancia de la memoria histórica y la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Su voz, que una vez se alzó para denunciar las injusticias, sigue resonando hoy con la misma fuerza, inspirándonos a seguir luchando por un mundo mejor. Y esa inspiración, esa fuerza, es la que queremos transmitir en este episodio de Entre Líneas. Queremos invitar a nuestros oyentes a descubrir la obra de Manuel Zapata Olivella, a sumergirse en sus historias, a dejarse interpelar por su mensaje. Porque leer a Zapata Olivella no es solo un acto de entretenimiento, sino también un acto de aprendizaje, de reflexión, de compromiso con la construcción de un mundo donde la diversidad sea celebrada y la justicia social sea una realidad. Y hablando de compromiso, no podemos olvidar que el año 2020 fue declarado el año Manuel Zapata Olivella por el Ministerio de Cultura de Colombia. Sí. Un merecido homenaje a su legado. Es un reconocimiento importante que demuestra la vigencia de su obra y su impacto en la cultura colombiana. Zapata Olivella no solo fue un escritor, sino también un activista, un defensor de los derechos humanos, un visionario que soñó con una sociedad más justa e inclusiva, y ese sueño, esa visión, sigue inspirándonos a luchar por un futuro mejor. Y así, con esa imagen de un legado que sigue vivo, llegamos al final de nuestra inmersión en la vida y obra de Manuel Zapata Olivella.
Un autor que a través de su pluma nos regaló un crisol de experiencias, emociones y reflexiones sobre la Colombia afrodescendiente. Sí. Un hombre que nos desafió a mirar más allá de los estereotipos. A valorar la riqueza de la diversidad y a luchar por una sociedad más justa e inclusiva. ¿Qué te llevas de este viaje? De este recorrido por la obra de Zapata Olivella. ¿Qué te resonó con más fuerza? Personalmente me quedo con la fuerza de la resistencia que impregna cada una de sus historias. Esa capacidad de un pueblo de sobreponerse a la adversidad, de mantener viva su cultura, su identidad a pesar de los obstáculos. Y también me quedo con la maestría con la que Zapata Olivella teje la realidad social con la ficción, creando un universo literario rico en detalles, en emociones, en reflexiones, que nos invitan a cuestionar el mundo que nos rodea. Es cierto, la capacidad de Zapata Olivella de transportarnos a esos mundos, a esas realidades tan diversas y complejas, es realmente asombrosa. Y creo que lo más importante es que nos deja con una sensación de esperanza, de que el cambio es posible, de que la lucha por la justicia social vale la pena. Sin duda. Su obra nos recuerda que la literatura puede ser un motor de cambio, un espacio para la reflexión crítica, una herramienta para la construcción de un futuro mejor. Y ese es el legado que queremos compartir con nuestros oyentes. La invitación a descubrir la obra de Manuel Zapata Olivella, a dejarse conmover por sus historias, a inspirarse en su lucha. Y si te has quedado con ganas de explorar más a fondo la obra de Zapata Olivella, te invitamos a buscar sus libros, a sumergirte en sus páginas y a descubrir por ti mismo la magia de su narrativa. Anímate a adentrarte en el universo de Chambacú, a recorrer las calles de Bogotá junto a los personajes de la calle 10, a explorar las complejidades del alma humana en Detrás del Rostro. Te aseguro que será un viaje inolvidable. Y por supuesto, no olvides suscribirte a Entre Líneas para más viajes fascinantes por el mundo de las ideas y la cultura. Hasta la próxima.